para nuestras vidas. Y el título del mensaje es: o somos incrédulos o somos creyentes. Y para eso quiero invitarle a que abran sus Biblias ahí en Juan capítulo 20. Y vamos a leer de los versículos 24 al 29. Juan capítulo 20, de los versículos 24 al 29. La incredulidad de Tomás. Juan capítulo 20, versículos del 24 al 29. Bendecimos a cada uno de ustedes, a los que también nos van a ver a través de la transmisión. Que el Señor también pueda bendecir y hablar a sus vidas. Lo encontramos y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mis dedos en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Hoy vamos a ver la historia de este discípulo. Hay que aclarar que aquí los discípulos que ya habían visto a Jesús, más las mujeres que estaban ahí, estaban con sus corazones llenos de gozo, llenos de alegría, porque habían visto al Maestro. Pero aparece este personaje, Tomás, y aunque hay evidencias, mientras los hermanos ahí le dicen: Tomás, vimos al Señor, estuvimos con Él, le hemos visto resucitado, aún así Tomás dudó y no creyó en el testimonio que estaban dando sus hermanos. Por eso, para comenzar a poder entender este pasaje de la Escritura, comienzo hablando sobre la incredulidad de Tomás. Tomás, cuyo nombre significa gemelo, es mencionado en otros evangelios, pero solo el apóstol Juan registra varias de sus intervenciones, con lo cual uno puede tener idea de cómo era su personalidad o cómo era este discípulo frente al Señor. De hecho, se ha llegado a decir que Tomás es el discípulo temeroso, dudoso, o el discípulo incrédulo. Y es más, ¿ustedes han escuchado esta frase, ver para creer? Más de alguno lo ha dicho. O lo he dicho, ver para creer. Cuando un hermano me dice y no aparece nunca, me dice: no, si voy a ir a la iglesia, ver para creer. ¿Sabe de dónde viene la frase? De la historia de Tomás, pues, hermano. De ahí viene esta frase, ver para creer. Lo cierto, hermanos, que este discípulo, que luego se transforma en apóstol, era un personaje bastante fiel al Señor. Era algo pesimista, sí.
Era fiel, pero era algo pesimista. Siempre tuvo miedo de perder a su maestro, ¿ya? Y eso le traía desaliento a su vida. Por ejemplo, cuando las hermanas de Lázaro mandan a buscar a Jesús para que pueda ir a Judea y pueda ir a orar por Lázaro, recuerden que ya Jesús ya lo querían matar. Entonces, si iba a Judea, era una probabilidad que lo apresaran y lo mataran. Entonces el discípulo no quería que fuera el Señor. Y cuando el Señor le dice: no, voy a ir a Judea a visitar a mi amigo Lázaro que está enfermo y está a punto de morir, dice Juan 11:16 que este discípulo Tomás le dice: vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, su pensamiento era: van a matar a Jesús, vamos todos para que nos maten con él y no muera solo. Mire el pensamiento pesimista de este discípulo. En vez de decir: vamos con el Señor y yo sé que el Señor tiene poder. Habían visto milagros, habían visto el poder de Dios en medio de Cristo. Pero este era pesimista. Ya vamos con el Señor para que muramos con él, para que no muera solo. Me imagino esa expresión, porque eso era lo que era la actitud que tenía este discípulo llamado Tomás. Luego, cuando están, por ejemplo, en la última cena, cuando Jesús le anuncia a sus discípulos que estaba a punto de ir a la cruz y ascender después al Padre, Tomás le pregunta ahí en Juan 14:5: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? En pocas palabras: Señor, queremos seguirte, pero no sabemos cómo. Siempre, hermanos, tenía esta actitud de pesimista a pesar de que era fiel. Pero a pesar de todo, hermanos, Tomás, junto con los otros discípulos, cuando el Señor es arrestado, huye. Aterrorizado, confundido, cuando arrestan al Señor. Y aquí entra en una desesperación, en una incredulidad tremenda en su corazón. Y usted me va a decir: pastor, nosotros no debemos ser incrédulos. Cuidado, que a veces también caemos en esa incredulidad cuando viene una situación difícil a nuestra vida. Vienen las dudas, vienen los temores, viene la desesperanza. A pesar de que Dios me haya dicho en la mañana: voy a estar contigo, yo estoy contigo, no estás solo. Cuando viene una situación, a veces hasta nos cuestionamos. Y esto le pasa a este personaje, a tal punto que esa ausencia, hermanos míos, cuando están reunidos los discípulos, esa ausencia, él se va, se corre porque se siente defraudado. Le mataron al maestro. Le arrestaron al maestro, aquel que decía ser el rey. Resulta que lo tomaron preso, y él empieza a separarse del grupo. Mire qué importante, esto no lo tenía dentro del bosquejo, pero mire qué importante para nosotros es no separarse de la casa del Señor. Y va a decir: hombre, hermano, ya va a empezar el pastor a decir que hay que estar todos los domingos en el culto. Claro que es importante, porque cuando se apareció el Señor, Tomás no estaba. Y usted me va a decir: pastor, pero después apareció. Pero Tomás se perdió una bendición tremenda, que al final se la voy a decir. Se perdió una bendición tremenda. Cuando nosotros a veces nos apartamos por cualquier situación, nos perdemos la bendición. Y usted me dice: pastor, pero ¿cómo? Sí, Dios está en todas partes, pero Él se mueve también en medio de la iglesia. Recuerde lo que le voy a decir: usted no viene solamente a recibir palabra o bendición de Dios, usted viene a ser bendición para otros. Usted puede bendecirme a mí, usted puede bendecir a quien está a su lado, que necesita una palabra, un consuelo, un aliento, un abrazo, y eso puede levantar el corazón de un hermano. Por eso, hermanos míos, es bueno estar todos juntos, reunidos, adorando y sirviendo al Señor.
El mismo sermón que nos perdimos a lo mejor el día domingo, o el discipulado, en la oración, ese mismo sermón iba a cambiar nuestra vida, pero lo perdimos. Y usted me va a decir, pero en la casa el Señor me puede hablar igual. Cuidado, que a veces escuchamos otras cosas, otras voces. Y usted me va a decir, pero el Señor me lo puede dar el otro domingo como se lo dio a Tomás. Pero Tomás se perdió algo. Y cuando nosotros faltamos o fallamos, claro, puede ser una enfermedad, puede ser un problema, pero a veces tomamos la costumbre, pues, hermano. Y no es una crítica, tómelo como un discipulado, una disciplina, hermanos míos. Es que, pastores, es el día del Padre y no lo puede celebrar el sábado. No, es que tiene que ser el domingo, y al otro día el día de la mamá, y al otro domingo el día del papá, y al otro día el día del abuelito, y el día del perro, del gato, y empezamos a tomar día a día, y a veces nos perdemos esa bendición, hermanos míos. Hermanos, nosotros tiene que haber disciplina. Tiene que haber disciplina. Dios es primero, la oración es primero, la consagración es primero. El buscar al Señor tiene que ser lo primero. Santo es su nombre. Y a pesar de que Tomás no estuvo ese día domingo, el Señor transformó ese mal en bien. De modo que la ausencia de Tomás resultó no solo ser una nueva confirmación de la fe de los discípulos, sino que también una nueva evidencia de su resurrección. No solamente para los discípulos, sino que también para el mismo Tomás. Con el reporte inicial de las mujeres que visitaron la tumba y estuvo vacía, con el reporte de los discípulos de Pedro y todos los discípulos que estuvieron ahí y vieron la resurrección de Cristo, bastaba para que Tomás cambiara su corazón y su forma de ver. Pero no fue así. Tomás quería evidencias. No. Si no veo al Señor, no veo en las heridas, no veo sus manos con los clavos ahí, no veo su costado, no voy a creer. Cuidado, hermanos míos, que a veces nosotros caemos en la misma tentación o en la misma situación de pedirle evidencias al Señor. ¿Qué vio el Señor en nosotros? Nada. Todo lo que hizo lo hizo por amor. Por lo tanto, usted no tiene que decirle, Señor, ¿por qué tengo que hacer esto? Es porque Él es el Rey. Él manda, yo obedezco. ¿Cierto? Él manda, nosotros obedecemos. Y si Él dice, búscame, le buscamos. No voy a ir y decir, ¿por qué te tengo que buscar? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? No, Señor, yo lo hago. Tú hablas, yo escucho y obedezco. Sí, Señor. Tomás comenzó a tener incredulidad en su corazón. Y cuidado, no es cualquier incredulidad, no es la incredulidad que tiene el mundo la que tenía Tomás, sino que la incredulidad que tenía era a través de la desilusión. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con ellos, el Señor los ministraba, el Señor les hablaba, pero de repente el Señor no está. El Señor desapareció. Ellos no prestaron atención cuando el Señor les decía, oye, yo voy a morir, pero voy a resucitar. Ellos querían que el Señor estuviera siempre con ellos. Pero cuando no está el Señor, empieza la desilusión en este personaje. Y eso pasa porque a veces, hermanos míos, nuestras expectativas sobre lo que el Señor debe hacer en nuestra vida no tiene nada que ver con su voluntad. Me imagino a Tomás, su desilusión era que el Señor estuviera ahí, cuando el Señor le había dicho que no iba a estar ahí. A lo mejor la desilusión que a veces nosotros tenemos es que el Señor tiene que hacer algo por nosotros, pero el Señor, ¿qué nos ha prometido? ¿Cuáles son sus promesas para con nuestra vida? Que nos perdona, que nos salva, que nos redime, que vamos a estar con Él en el cielo. Pero a veces, no, mi expectativa es que Dios me sane. Y si Dios no me sana, ahí me achuncho, me enojo.
me desilusiono. Ah, pero si yo quería que el Señor me sanara. Es mi expectativa, pero no el proceso ni el propósito de Dios. Cuidado con caer en esa incredulidad, hermano. Escúcheme bien. ¿El Señor ha fallado alguna vez a sus promesas? No, Señor. ¿Qué ha prometido el Señor a través de su palabra? Voy a estar con ustedes y está con nosotros. Voy a levantarnos y nos levanta. Cada vez que caiga y te arrepientas te voy a perdonar y nos perdona. Pero nosotros tenemos del Señor otra expectativa. Que queremos que nos dé de comer, que nos alimente, que nos sane, que nos dé millones y millones y que nuestro trabajo nunca se acabe, etcétera, etcétera. Y empezamos a forjar un Dios que no es el que aparece en la Escritura. Alabanza su nombre, Dios. Cuando yo a veces converso con alguien que está desilusionado, yo le pregunto lo siguiente: ¿qué fue lo que Dios te prometió y que no cumplió? ¿En qué Dios te ha fallado? ¿Y sabe por qué le hago estas preguntas? Para que recapaciten, porque Dios no ha fallado nunca. Escúcheme bien, Dios no ha fallado nunca. Todo lo que ha prometido en su palabra, lo ha cumplido. Y ahí la gente empieza a pensar: no, es que yo pensé que Dios me iba a sanar. Es que Dios no te prometió que te iba a sanar. Dios prometió que te iba a salvar. Es que yo pensé que Dios me iba a pagar todas mis cuentas y yo no iba a deber ni un peso. Es que Dios no te ha dicho eso. Dios te va a dar la capacidad y la sabiduría para que puedas transformarte en un buen mayordomo y puedas hacer las cosas correctamente. Es que Dios me dijo que yo pensé que Dios me iba a restaurar mi matrimonio, pero si tú no cambias tu vida, no puedes restaurar algo. Dios no es el genio de la botella, sino que es el Señor de todas las cosas. Y nosotros somos sus siervos por misericordia. Escúcheme bien, no se trata de nuestros deseos y expectativas terrenales, sino que se trata de su perfecta voluntad. Gloria a Dios. Tomás y a veces quienes se encuentran en este estado de incredulidad por desilusión demuestran que son sabios en su propia opinión. Tienen un exceso de confianza en su visión de todas las cosas y en el criterio. Por eso hay mucha gente que va a la iglesia y después se va. Ay, es que a mí me prometieron algo y no me lo cumplieron. Se lo habrá prometido el hombre, porque lo que Dios dice lo cumple. El hombre le habrá prometido cosas, pero estas personas creyeron que fue Dios. Tenemos aquí a Tomás, un simple discípulo, un vaso de barro imponiendo condiciones. ¿Ha escuchado por ahí: yo voy a seguir al Señor si Él hace esto? Si Él sana a mi hijo, yo lo sigo. Si Él me devuelve a mi esposa, yo lo sigo. Si Él me sana, yo lo sigo. Son igual que Tomás, poniendo condiciones. Hermanos, si a Dios le servimos por amor, no por lo que nos da, porque Él ya ha dado tanto para nuestra vida. Amén. Gracias, Señor. Esto es lo que ocurrió con Tomás. Estaba menospreciando la palabra que el Señor había dado. Estaba menospreciando las profecías y los anuncios de las Escrituras. Estaba rechazando el anuncio del Evangelio. Quiere ver y sentir. Quiere señales. Están igual. Mucha gente está igual que los fariseos. El Señor les daba señales y aún así no creían. La gente hoy día quiere ver milagros para servir al Señor. Y aunque ve los milagros, tampoco le sirven. Así es. Cuidado con esa actitud. Cuidado con transformarnos en este tipo de Tomás. No dejemos, hermanos, que las desilusiones nos alejen del Señor, sino más bien que nos lleven a poder pensar dónde estamos poniendo nuestra esperanza. ¿En las cosas? ¿En nuestros deseos? ¿O estamos poniendo la esperanza en Cristo Jesús? Que la desilusión, hermano, nos pueda llevar a los pies de Cristo, para que ahí, humillado ante su presencia, nos demos cuenta
de que Él es todo. Lo que tenemos realmente es Cristo y lo tenemos todo. Y es todo lo que necesitamos. Sí, Señor. Que podamos llegar a decir, como dijo el salmista, ahí en el Salmo 73, versículo 25 en adelante: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová mi esperanza para contar todas tus obras. ¿A quién tenemos más si no es al Señor? Y con el Señor lo tenemos todo, hermanos míos. La Escritura nos lleva, escúcheme bien, a velar por nuestros hermanos y nuestras hermanas que están viviendo en esa incredulidad. Hebreos capítulo 3, versículos 2 y 13 dice: mirad, hermano, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Se da cuenta que es importante venir a la iglesia? ¿Se da cuenta? Porque usted puede exhortar a su hermano que está entrando en esa incredulidad. Es que Dios no me ha respondido. Es que yo quería que esto se cumpliera y no se cumple, y empieza a desilusionarse. Y ahí está usted para levantarlo. No, pues hermano, tú tienes que poner tu esperanza en Cristo, no en las cosas, en Cristo. Por eso es importante estar en la congregación, para animarlos el uno al otro. Y no va a faltar el que me decía: pero eso lo tiene que hacer el pastor. No, es tarea de todos. Es tarea de todos. Pero a veces, hermanos de otra iglesia, se aprovechan. Es que el pastor tiene que orar por mí. Es que el pastor me tiene que visitar. Es que el pastor tiene que hacer esto. Y yo nunca he visto un hermano que vaya donde el pastor venga a orar por usted. Así es. No sabe cómo se siente. No estoy diciéndole a nadie en específico: ay, el pastor quiere que vaya a orar. No. Es un llamado para que pensemos, hermano, que cada uno de los que asiste a la iglesia es responsable de su hermano. No es el pastor. Cada uno, hermano mío, es responsable del otro. Esta responsabilidad de todos nosotros. Tenemos que ser guarda de nuestros hermanos. Cuando vemos que mi hermano, yo lo miro al lado y lo veo con cara ya así como que está tirando la toalla, tengo que abrazarlo y levantarlo. ¿Sabes qué, hermano? Te veo que estás como ya te querés ir para el mundo. No, vamos a orar. Voy a levantar, voy a orar por ti. Te doy una palabra para que te levantes. Pero a veces no, el pastor lo tiene que hacer. No, hermano mío. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Si a alguien le desagrada la supervisión amorosa de unos a otros, lo que está rechazando son las instrucciones que Dios ha dado. Sí, Señor. Uno de los propósitos principales que la Escritura describe para congregarnos es que nosotros nos debemos dar ánimo y exhortación mutua. Así, hermanos, es el funcionamiento saludable de la iglesia. Así era el funcionamiento saludable de la iglesia primitiva. Se reunían y compartían unos a otros. No eran los apóstoles que estaban adelante y los hermanos hacían lo que los apóstoles decían. No, usted oraba por él oraba por usted, y se dejaban orar, se dejaban alentar. No, si el pastor no ora por mí, yo no oro. No, usted no puede orar por mí, solamente el pastor. No, eso está mal. La iglesia saludable es la que se exhorta uno a otro. La iglesia saludable es la que se levanta uno a otro. La iglesia saludable es la que se levanta, hermano, se anima uno a otro. Pero para eso hay que dejarse hacer eso. Y aquí estaba Tomás, que se apartó totalmente. Tomás se mantuvo durante una semana en este suspenso de incredulidad amarga. Mientras los demás se gozaban durante una semana,
Tomás estaba siendo incrédulo y amargado solo. Pero aquí vemos, hermano, la gran misericordia de nuestro Señor. Pasan 8 días, porque según la cultura judía se contaba desde el día domingo hasta el otro domingo, son 8 días. Dice que la escritura que va a Jesús y se pone de pie después de los 8 días. Y hermano, y esto es tremendo. Si yo hubiera sido Tomás, hubiera escuchado solamente el testimonio de los discípulos hablando de Jesús y yo me hubiera puesto contento, alegre. Pero no, este quería ver las cosas. Si no, no participaba. Jesús se pone nuevamente en medio de ellos y parece una repetición de lo que había ocurrido el domingo pasado. Y una vez más, el Señor, en vez de reprocharle a Tomás, en vez de criticarle a Tomás, llega, se aparece y le dice: paz a vosotros. Aleluya. Como queriendo decir: Tomás, esa paz que vas a tener, la compré en la cruz. A precio. Paz a vosotros. Oh, aleluya. Alabanza su nombre, Señor. Aparece el día domingo el Señor. Y algunos todavía piensan: ¿por qué tenemos que juntarnos el día domingo? Pero si el domingo fue el día que el Señor resucitó. Si usted se va dando cuenta, cada vez que se le apareció a los discípulos fue el día domingo. El día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo. Adivinen qué día fue. Día domingo. Y algunos no quieren reunirse el día domingo. Ese día, hermano, es el que el apóstol Juan dice ahí en Apocalipsis 1:10, es el día del Señor, es el día donde nos reunimos para adorar y bendecirle. Aparece el Señor y le da la oportunidad a Tomás de recibir toda la evidencia que había exigido. ¡Qué glorioso! Porque el Señor no estaba cuando Tomás estaba hablando, pero sí en su omnipresencia, en su omnisciencia, supo lo que estaba pensando y hablando Tomás. Cuando Tomás dice: si no viene en sus manos la señal de los clavos, Jesús le responde: mira mis manos. Aleluya. Cuando Tomás dijo: si no metiere mi dedo en su lugar donde estaban los clavos, Jesús le dijo: ven, pon aquí tus dedos. Cuando Tomás demandó: si no metiere mi mano en su costado, Jesús lo invita y le dice: acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Quieres evidencia? Aquí está la evidencia que exiges. Pero lo que más me llama la atención es cuando él termina la frase, el Señor diciéndole a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Aleluya. No seas incrédulo, sino que cree. Amén. Cree. Tomás merecía ser expulsado de entre los discípulos que estaban en ese momento por la gran insolencia que estaba haciendo de pedirle evidencias al Señor. Pero Dios, Cristo, a través de su misericordia y compasión, le muestra las evidencias que este personaje estaba pidiendo. Unas preguntas para nosotros. ¿Cuántas veces hemos dudado de Cristo o de sus promesas esta semana? Y usted va a decir: pastor, yo no dudo. ¿Cuántas veces hemos dudado? ¿Cuántas veces hemos actuado como si no hubiera Dios? O como si Cristo no fuera nuestro Señor o nuestro Salvador esta semana. Cuando pecamos y nos apartamos, estamos actuando así. ¿Cuántas veces hemos dejado, hermano, que el engaño del pecado nos seduzca, llevándonos a dejar de confiar en Cristo? Si estamos aquí, es porque Él nos sigue preservando.
¿Sabe lo que significa preservar? ¿No? Guardamos, cuidamos. Él nos preserva, Él nos guarda, Él nos cuida. Si estamos aquí, no es porque yo quise venir, es porque el Señor me trajo. El Señor me guardó la semana, el Señor nos cuidó en la semana, el Señor nos dirigió en la semana. Amén. Si estamos aquí con la oportunidad de escuchar la palabra, de cantar, de orar con nuestros hermanos, Sí, Señor. es porque Él nos ha preservado. Él cuida de los suyos. Yo no te alaba, Jesús. Así es, Señor. Salmo 121:3 para que después lo busque en su casa. Aleluya. No conoce cómo El que nos guarda no se duerme. No se dormirá el que nos guarda. Aquí vemos a Jesús no como un cruel capataz con el látigo recriminándole a Tomás, sino que al contrario, lo vemos como un pastor tierno, guiándonos con paciencia en nuestro caminar, aun cuando nuestra fe es débil, aun cuando nuestros pasos son débiles, vacilantes y torpes. El pastor está ahí dirigiendo nuestros pasos, cuidándolo, dándonos empujones para que sigamos adelante. Así actúa nuestro Señor, hermano mío, alentando a su discípulo Tomás, pero también alentándonos a nosotros a seguir adelante. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Y a veces vemos pastores que andan con el ánimo. Pero el Señor no es así. El Señor usa su misericordia y su gran amor Sí, Señor. para con nosotros. No te alaba, Jesús. Gracias, Señor. Oh, Señor. Tomás quería ver pruebas. ¿Usted quiere ver pruebas también? ¿Usted quiere ver evidencias también? Señor, si haces esto yo te sigo. Si me haces esto yo te voy a servir. Eso es pedirle evidencias al Señor. Cuidado, hermano mío, que esto es por fe. Seguimos al Señor y servimos al Señor por fe. No se trata de ver para creer. Se trata de creer para ver. Si usted cree, ve. Si usted cree, va a ver. ¿Se acuerdan cuando está muerto Lázaro? Y la hermana de Lázaro le dice al Señor: Señor, si hubieras venido antes, Lázaro hubiera resucitado. Mujer! No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No se trata de ver para creer, se trata de creer para ver. Su fe va a hacer, hermanos, que la gloria de Dios usted la pueda ver y la pueda sentir en su vida. Sí, Señor. Aleluya. Yo les dije que Tomás algo se había perdido. Y lo que se perdió aparece ahí en el versículo 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los demás discípulos fueron bienaventurados. Tomás no. Así es, Señor. Y usted me va a decir: pastor, no. Porque no estaba ahí. Porque Cristo le dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú viste, pediste señales, ya, aquí están. Pero ellos no vieron señales, pidieron señales, pero tienen bienaventuranza. Aleluya. ¿Sabe lo que significa bienaventuranza? Bendito, feliz, dichoso, gozo, una bendición que cae del cielo para quienes no ven, pero creen. Gracias, Señor. ¿Cómo ve usted al Señor? ¿Como un simple maestro? ¿Como un maestro de ética, de moral?
o lo ve como el Señor, el Rey, el soberano. Nosotros no hemos visto a Cristo, pero lo vemos por fe resucitado. No lo hemos visto sentado a la diestra de Dios el Padre, pero por fe lo vemos sentado a la diestra de Dios el Padre como el Rey y el soberano. Aleluya. Sí, Señor. Santo, poderoso y maravilloso. Tomás, hermanos, al ver esta expresión, su fe se remeció. Era pequeña, pero su fe se remeció. Su corazón tembló, su vida fue transformada en ese momento cuando Cristo le muestra las evidencias. Tomás vuelve a los pies del Señor, haciéndole una confesión que todo discípulo del Señor debe hacer. Tomás le dice: Señor mío y Dios mío. Si usted le dice solamente Señor, usted está negando la otra parte. O si usted solamente le dice tú eres el Hijo del Dios viviente, está negando la otra parte. Las dos partes van de la mano. Cristo tiene que ser nuestro Señor y nuestro Dios. Amén. ¿Sabe lo que significa eso? Cristo lo es todo. Amén. Cristo lo es todo en nuestra vida. Tomás llegó a rendirse a sus pies, a decirle: Señor mío, Dios mío. Aleluya. Señor. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios y no hay nadie fuera de ti. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermano, cuando llega a la vida de una persona y la transforma. Amén. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en la vida de los verdaderos discípulos, de los hombres y mujeres que buscan al Señor de verdad. Llegan a decir: tú eres mi Señor y tú eres mi Dios, y no hay nada más que necesite y nada más que pueda llenar mi corazón. Aleluya. No podemos llamarle Dios en todo sentido de la palabra sin ver su señorío. Aleluya. Ni podemos llamarle Señor sin ver claramente su divinidad. Tomás, el que antes estaba tratando de señorear al Señor, porque el pedirle evidencia, ¿sabe lo que significa? Es que Él me tiene que obedecer a mí. Yo soy Señor y Él me tiene que obedecer. Por eso algunos patudos dicen ahí: no, voy a reclamarle al Señor. ¿Qué vaya a reclamarle? No, el Señor tiene que responderme. Como alguien dijo por ahí: no acepto un no por respuesta. El Señor le tapó la boca, le hizo el medio no. Amén. No, hermanos, nosotros tenemos que decir: que se haga tu voluntad. Y si tu voluntad es un no, no importa, Señor, te adoro igual. Si tu voluntad es un sí, gloria a Dios. Tomás, hermanos, ya no quiere mandar, ahora quiere que Cristo lo mande. Jesús debe ser reconocido como nuestro soberano Rey y como nuestro Dios. Esta confesión de Tomás se parece a una que aparece ahí en Juan 6:69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estas confesiones son las que debemos decir constantemente, hermanos míos, si realmente somos cristianos. Reconocer a Cristo como el Señor, el soberano de todo y el Dios. Hay algunos que todavía inclusive llegan a decir que Jesús jamás dijo que fue Dios. Aquí Jesús está reconociendo su divinidad, porque aceptó lo que Tomás le dijo: tú eres mi Señor y mi Dios. Según la ley de Moisés, si usted le decía Dios a alguien que no era Dios, esa persona debería ser muerta. Pero Jesús aquí no está muerto, está vivo, está reconociendo que otros están reconociendo su divinidad y su señorío. Amén. Gracias, Jesús. Y eso es todo por la fe. Gracias, Señor. Las palabras de Jesús hacia Tomás no son un reproche,
sino una declaración que confirma su fe y prepara el camino de la bienaventuranza que expresa a continuación y que nos bendice aquí a nosotros y ahora. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bien, la palabra bienaventurado, hermano, no solamente nos considera como dichosos a quienes reúnen esa condición, sino que los considera como aceptados por Dios. Cuando Dios dice, ustedes creen en mí, no me han visto, pero creen, bienaventurados, son aceptados por Dios. ¡Qué gran bendición tenemos, hermanos! Santo eres, Señor. Ay, nosotros no tuvimos esa experiencia visual de Tomás para poder ver al Señor, pero podemos vivir con la misma fe que tuvo Él, de ver a Cristo resucitado por medio de la fe, y podemos decirle, Señor mío y Dios mío. Esa es la visión del Cristo resucitado por la fe en el poder del Espíritu. Y esa visión es la que nos transforma por completo, hermano mío. Amén. Quizás alguno pensará, es que si hubiera visto al Señor, mi vida sería distinta. Si hubiera visto al Señor físicamente, mi vida sería transformada. No, hermano mío. Si usted por fe ve al Señor, su vida es transformada de igual manera. Porque todo eso lo produce el Espíritu Santo. Esa visión, hermano, de Cristo resucitado fue la que llevó a Tomás de ser un insolente, un incrédulo, a predicar el Evangelio en un terreno hostil. Tomás predicó en la India. ¿Y cuántos dioses hay en la India? Lo dije ayer. Más de 6.000 dioses. Vaya a predicar usted a la India. No le dan ni 10 minutos y ya está muerto. Pero Tomás fue a predicar ahí. Y fue muerto atravesado por una lanza. Desde ahí mismo hasta arriba. Que atravesó su boca. Solamente por predicar a Cristo. Hermanos míos, lo único que puede transformar nuestra vida de gloria en gloria es la visión de este Cristo glorioso, resucitado y sentado a la diestra de Dios el Padre. Si solamente usted tiene en su mente y en su corazón que Cristo está colgado en la cruz, usted no ha entendido nada del Evangelio. Pero si usted tiene en su mente y en su corazón a Cristo resucitado, es que su vida va a ser transformada de gloria en gloria. Gloria a tu santo nombre, Señor. ¿Qué nos detiene venir a Cristo? ¿Qué nos estorba aún para entregar nuestra vida por completo a Él? ¿Qué podría ser más alto, hermano, y más sublime que vivir completamente para nuestro precioso Salvador? Escúcheme bien y con esto termino. Que pese a nuestras luchas y nuestras debilidades, que pese a nuestras caídas, podamos poner los ojos de nuestra vida en Cristo por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Escúchelo bien, sin fe es imposible agradar a Dios. Y recuerde lo que Cristo le dijo a la mujer, a la hermana de Lázaro: si crees, verás la gloria de Dios en tu vida. Esa fe que Él mismo llamó bienaventurada nos conmueve por el amor de Cristo Jesús. No seamos incrédulos, sino creyentes. Es que Dios no me ha respondido, a su tiempo responderá. Es que yo le hablo y Dios no me escucha, a su tiempo va a hablar. Tu fe que se mantenga firme, hermano mío. Es que paso de tiniebla en tiniebla, en algún momento Dios va a resplandecer. Y aún así, si no resplandeciera, te va a tomar de su mano y te va a guiar. ¿Se recuerdan lo que hicieron los amigos Sadrach, Mesach y Abednego? Cuando son echados al horno de fuego, antes de ser echados al horno de fuego, Nabucodonosor les dice: arrodíllense ante mí, porque esa es la ley.
Ellos se paran y le dicen: no nos vamos a arrodillar ante ti, solamente ante el Dios poderoso. Y si aún Dios no nos libra del horno del fuego, aún así no nos vamos a arrodillar, aún así vamos a seguir dándole gloria al Señor. Eso es fe, hermanos míos. Aún en medio de la aflicción, aún en medio del dolor, aún en medio del llanto y del quebranto, sigue confiando en el Señor, sigue mirando al Señor, sigue creyéndole al Señor, que a su tiempo va a responder cada una de las promesas que ha dado. Sí, Señor. No seamos incrédulos, sino creyentes. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Aleluya. Y ahí entramos nosotros, Así es, hermanos Señor. míos. Cierre sus ojos. Gracias, Dios. Mi vida, oh Dios. Y si su fe ha estado decayendo, que el Espíritu Santo comience a aumentar la fe.